Paseamos por Málaga y lo hacemos por una barriada que seguro conocen, pero que probablemente no han descubierto. Y digo bien descubierto porque hay muchísimas cosas del Puerto de la Torre, el lugar donde nos encontramos hoy, que seguramente no sepan, pero que tengo a la mejor persona para explicarme aquí a mi lado. Él es Sergio Lanzas, es profesor. Hola, princesa. Instituto. Hola, Sergio, muchas gracias por haber... Feliz puertorriqueño, además. Total, es vecino, activista, profesor del instituto de aquí, de Puerto de la Torre, y conocedor de su historia. Bueno, hay muchísima gente que sabe del barrio, muchísimo más que yo. Quizás yo lo único que sé es explicarlo mejor porque a eso me dedico, ¿no? Pero sí me gustaría citar a otra gente que venga y me sustituya para explicar cosas concretas, porque el Puerto de la Torre es un sitio tremendo, ¿eh? Es un lugar de Málaga que es un auténtico tesoro porque podemos explicar todo lo que ha sido Málaga en el pasado, casi el origen de los primeros asentamientos humanos en la zona, hasta lo que va a ser la Málaga del futuro. Y este sitio donde estamos es la llave. Todo casi nació aquí y todo va a partir de aquí. Entonces el enfoque que le queramos dar al análisis del Puerto de la Torre pasa por entender su identidad, pasa por entender su historia, pasa por entender su valor urbanístico y todo lo que nos espera de nuestras puertas más allá. Y por empezar con este fondo tan maravilloso que está mi compañero Dani aquí enfocando justo detrás de nosotros, que podemos reconocer rápidamente que estamos en el Puerto de la Torre, me dices que esta carretera es llave. ¿Por qué? ¿En qué fecha podríamos decir o qué siglo que arrancamos o que esto empieza a ser un asentamiento? Bueno, mira, si empezamos a analizar desde tiempos muy remotos, podremos decir que hacia allá, hacia el oeste, en ya la frontera, una vez pasada la Junta de los Caminos, ya camino de Almojía, hay un cerro que todo el mundo conoce como el Cerro La Peluca, el Cerro Lanza, y que también, bueno, los tengo un poco mezclados, también está el Monte de la Cruz, hay dos montes ahí muy parecidos, y en ese monte hay rastros de los primeros asentamientos, que creo que eran de la Edad del Hierro, no recuerdo. Tenemos que ir a la prehistoria. Sí. Hay datados y perfectamente identificados unos asentamientos humanos que pueden ser probablemente los primeros de la zona. A partir de ahí, fíjate, el Puerto de la Torre es un núcleo urbano que surge a raíz de un camino. No olvidemos que esto no deja de ser el camino de Antequera. Es decir, por aquí era por donde se iba de manera natural hacia Antequera y no coge por los montes, que es la carretera, digámosle, moderna, ¿no? Ten en cuenta que algo que mucha gente no conoce es que en Castañón de Mena estaba ese puestecito, no sé si reconoces esa casa de neumáticos que hay justo enfrente. Bueno, pues eso era una especie de peaje, y la gente que quería venir a Málaga a vender sus viandas, la gente del campo, tenía que pasar por allí, porque eso eran terrenos religiosos y tenían que pagar, como el pontazgo, como la Edad Media, ¿no? Exactamente, era una especie de aduana. Más o menos. Entonces, incluso está datado también en las primeras manifestaciones folclóricas, por ejemplo, de Zamarrilla, de la leyenda del bandolero Zamarrilla, viene huyendo por esta carretera hacia Málaga y por eso desemboca en calle Mármoles, que si te fijas todo es resto, ¿no? Entonces, este es un núcleo urbano que surge a raíz de ir habitando una carretera. Conservamos y tenemos fotos del Puerto de la Torre muy antigua, donde esta carretera, que no era evidentemente esto, sino un mero camino de arena, estaba a los lados lleno de lagares y de cortijos, y en esa parte de ahí que está enfocando nuestro compañero era donde más o menos estaba el primer núcleo urbano con varias casitas alrededor de la carretera.
¿Eso nos vamos a cuándo? Pues Hace ya bueno, eso estamos hablando de principios del siglo pasado, claro. principios del siglo XX. Incluso anterior. Hay incluso una pequeña obrita cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, de Arturo Reyes, escritor malagueño propio del costumbrismo, en esa obrita habla, en una de las partes de la novela, del puerto de la Torre como esta zona totalmente pintoresca, rural. Esta zona, además, al estar a 100 y pico metros de altitud sobre el nivel del mar, Sí. tiene un clima también diferente. Se nota, hace siempre un poquito más de frío que en Málaga, un poquito más, y un poquito más de calor en verano. También es poco, son 2 o 3 grados. Pero sí es verdad que es una zona que, como veis, es absolutamente natural, totalmente abierta por el suroeste a todo el valle del Guadalhorce, y tiene un aire especialmente maravilloso, hasta tal punto que, por ejemplo, el cardenal Herrera Oria lo tomó como lugar de vacación, como lugar de descanso. Para el asueto suyo. Sí, se lo recomendaron además por problemas pulmonares, y de hecho al lado de la iglesia todavía se conserva el pequeño oratorio donde él vivía cuando vivía aquí en el Puerto de la Torre, cuando se desplazaba. Es decir, es un sitio que tiene una mezcla de cultura impresionante. Todo parte de esta carretera del centro. De este camino de Antequera. Correcto. O sea, De esta carretera parte el primer núcleo urbano, incluso estamos hablando de que no soy el más indicado para concretar en fecha, pero había incluso una pequeña capilla de la Virgen de los Dolores, la primitiva, que estaba ubicada, no sé si se ve un edificio naranja que hay allí al fondo donde está el semáforo, aquel que está en verde al fondo. sí. Pues más o menos por allí estaba la primera capilla primigenia de la Virgen de los Dolores, que es todo un icono y todo un símbolo de la identidad del Puerto de la Torre, prácticamente como un pueblo. A esto lo único que le ha faltado ha sido un ayuntamiento. Exactamente, porque por todo lo demás, Sí, tiene una identidad propia, tiene sus propios días de festividad, eh, todo el mundo está identificado por la pertenencia al espacio, que tiene sus rasgos culturales individuales. Aquí pervive todavía, a duras penas, pero lo hace, un ejemplo de cante ancestral, el cante a la trilla, que es uno de los, yo diría, de esas joyas del folclore rarísimas que aún existen en el Puerto de la Torre y que siguen vivas en el mundo. Y que solamente están aquí, en el Puerto de la Torre. Además, por supuesto, del fomento de los verdiales. es una de las bases, de los fundamentales bases del Puerto de la Torre. Tú me lo mencionabas antes, justo antes de cámara, que me decías las ventas, los verdiales. O sea, es una de las pilares. Sí, en uno de los momentos del crecimiento económico de la ciudad, ya hablamos de los años 80, el Puerto de la Torre se caracteriza porque en Málaga casi todo el mundo lo conocía como el restaurante de Málaga. Todas las ventas, todas las comuniones, todas las bodas, todos los bautizos se hacían en restaurantes del Puerto de la Torre. De hecho, siguiendo desde el Dalí, además se conoce como la curva del Dalí, fíjate. Si te parece, nos vamos a la curva del Dalí. Vamos. Y me lo cuentas justo allí en la curva del Dalí, así vamos paseando un ratito. Vamos a ello. Vamos a dar una vueltecilla por el Puerto de la Torre. Bueno, nos hemos dado un buen paseíto, Sergio, pero merecía la pena ver esta esquina del restaurante Dalí al que tú hacías alusión y que es uno de los iconos de esa zona de ventas que era el Puerto de la Torre y que es. Sí, no deja de ser curioso que un sitio con tanta historia como el Puerto de la Torre haya sido conocido en la ciudad durante una buena parte de la historia reciente únicamente por uno de sus valores, el valor gastronómico. En esta carretera, en esta esquinita, desde esta esquina de la carretera, venimos de allí, del centro del Puerto de la Torre, donde hemos estado, la carretera serpentea y llega a esta curva que necesariamente la da el terreno, porque todo lo que queda aquí detrás era un antiguo arroyo, entonces no hay más remedio que dar esta curva que bordea además esta colina, que ahora está construida, ya no es una colina como tal, y esta avenida que ya es la que anuncia el final del Puerto de la Torre. De aquí, 1 kilómetro más allá, ya acaba y ahí está la frontera del final del barrio. En esta última recta hay una densidad tremenda de negocios de hostelería, ventas, ahora ya más modernizadas, restaurantes, pero que hasta hace 2 o 3 décadas eran realmente, pues como se dice, el pulmón de Málaga. Bueno, pues esto era el comedor de Málaga. Aquí era donde venía todo el mundo a celebrar sus bodas, sus bautizos, sus comuniones. El problema de que en un momento dado un barrio despunte por algo tan peculiar como esto, es que se olvide el resto de la historia tan dilatadísima, tan bonita. Yo sigo diciendo que el Puerto de la Torre es el santuario, es el relicario donde todavía se guardan
algunos de los elementos folclóricos más importantes de la historia, no quiero ser exagerado, pero casi de la humanidad. Los verdiales como tal siguen siendo un elemento cultural imprescindible para entender lo que somos casi desde los fenicios hasta ahora. Y ya os he mencionado antes el cante a la trilla. Justo en este monte que está a nuestra espalda está el sitio donde se ha celebrado durante muchos años el Festival del Cante de la Trilla, simulando la labor del campo. Tú ponías una trilla y cogía por tu bestia, por tu mulo, y el hombre que está haciendo la faena sentado encima y arreando a la bestia mientras canta un tipo de cante que, insisto, que los mismos flamencólogos están desconcertados porque casi no son capaces de ubicar. Es prácticamente una rama inédita, endémica y casi propia de la zona, que el mundo del flamenco tiene como una rareza. Entonces, todo eso surge de aquí. Esta zona, sigo insistiendo en que es como un pueblo, tiene una identidad propia porque ha tenido un aislamiento. El cordón umbilical que nos une a la ciudad, a la propia carretera, ha sido la que le da su carta de naturaleza, un núcleo urbano que crece a raíz de la carretera, de los pequeños asentamientos, pequeñas casitas alrededor de la carretera, aparte de los cortijos y los lagares, que es mucho más rico, lugares de retiro de la burguesía. En el siglo XIX toma esta zona como una zona de campo, pintoresca, relativamente accesible, barata y muy bonita y muy saludable, con una buena temperatura. Pero fíjate que ese mismo cordón umbilical que le da su carta de naturaleza al barrio, por otro lado también ha sido el que se ha cargado parte de su identidad, ¿no? Lo ha convertido en un centro residencial, en un ciudad barrio, dormitorio. en una ciudad dormitorio, efectivamente, lo cual, hombre, por un lado no es malo, pero por otro lado, digamos, lo trivializa, le quita parte de esa identidad. Le quita fuerza, claro, de esa identidad. Se expande, pero hay una cosa curiosísima que la gente no sabe. A pesar de que nos expandamos, que seguimos haciéndolo y la prueba está un poquillo más allá, seguimos guardando hasta en el nombre esa riqueza de la historia. El puerto de la Torre debe su nombre a una torre, y la gente muchas veces no lo sabe, a una torre que existe. Bueno, existe de aquella manera, una torre, la conocidísima Torre de la Tabal, que está en un montón de documentos. No voy a adelantar nada porque forma parte del trabajo de investigación de amigos, de personas que se toman muy en serio el estudio histórico del barrio y que son historiadores profesionales. Han hecho descubrimientos interesantísimos, incluso han aparecido hasta en cartas náuticas extranjeras alusiones a la Torre de la Tabal. La Torre de la Tabal no es más que una torre atalaya, una torre vigía que tenía su función puramente militar, estratégica, que se comunica con lo que se conoce como la Torre de la Muela, que está justo encima del cementerio de Parcemaza. No sé si recordáis una pequeña torre deshecha que queda, bueno, realmente no tiene ni pinta de torre. Entonces, esta torre estaba en comunicación directa porque era la forma de dar información rapidísima, inmediata, de una ocupación, de una entrada por la costa, de un ataque por tierra. Entonces, evidentemente existían sus códigos, tenían una torre con forma troncocónica en cuyo techo se encendía un fuego que inmediatamente era avistado por todas las torres cercanas. ¿Por qué se llama Puerto de la Torre? Bueno, porque un puerto es un paso estrecho entre dos montañas, y esas dos montañas, aunque ahora las nuevas obras urbanísticas las han abierto y han hecho una avenida fantástica, hasta los años 80 y principios de los 90, el Puerto de la Torre seguía teniendo una carreterita extraña, pequeñita, que entraba entre dos montañas. Hasta tal punto que cuando había una tormenta, yo he vivido quedarme incomunicado aquí porque había un desprendimiento y te quedabas toda la mañana sin poder salir del barrio, ¿no? Eso, y la torre está arriba, una torre creo que era de factura nazarí, y que pues lleva muchos años contemplándonos y hoy día sigue dándole nombre, identidad y abolengo a todo el barrio, que ha salido al fin y al cabo a raíz de esta carretera que vigilaba esa torre. Y lo que yo te comentaba antes, Sergio, que muchas veces nos cuesta tanto hacer este tipo de programas históricos porque cada vez es más difícil encontrar parte de la historia de nuestra ciudad porque o está derribada o está derruida o no está restaurada. ¿Esa torre cómo está? Bueno, la torre fue restaurada, ahora no recuerdo la fecha exacta, pero es evidente que la restauración de la torre no gustó a nadie. Puedo decir abiertamente, sin temor a equivocarme,
que hay personas del barrio que están decididos a abrir una lucha cruenta contra todas las instituciones necesarias para que la torre vuelva a tener el aspecto que tiene que tener como resto arqueológico, que tiene un grado de protección. La torre tiene el grado de protección justo el inferior, en el escalón inmediatamente anterior a un bien de interés cultural. Entonces, imagínate, tiene un grado de protección altísimo. Y me consta que el ayuntamiento ha sido expedientado hasta en 2 ocasiones por la Junta de Andalucía por la desastrosa restauración absoluta que hicieron destruyendo su forma original troncocónica por una torre cilíndrica que mucha gente piensa que es un aljibe. No, es una torre vigía de las muchas que se conservan a lo largo de la costa malagueña, que debería haber sido cuidada con muchísimo más respeto, porque no solamente es un vestigio del pasado, es el símbolo de todo un pueblo y además la puerta al futuro. Entonces uno de los mayores activistas al respecto es Suso de Marco, el escultor que vive justo al pie de la misma torre, con el que me precio de trabajar activamente por intentar fomentar esta mejora. Bueno, estamos en ello, estamos ideando qué hacemos de cara al futuro, pero es evidente que hay que darle una solución porque el símbolo de todo un pueblo, de toda una zona, que además es un monumento histórico, vamos a llamarlo así, requiere que se le trate como tal y que no que se le haga una obra de albañilería cutre, mal hecha, mal supervisada, sin ningún tipo de control artístico ni histórico. De hecho, el catedrático Francisco Rodríguez Marín lo mencionaba en una mesa redonda, precisamente en la casa de Suso de Marcos hace unos meses. Fue un auténtico crimen lo que se hizo con la restauración de la torre y bueno, pues algunos puertotorreños muy encabezonados en que la historia se respete, lucharemos duro para que vuelva a tener el aspecto que tenía que tener. Pues como me has mencionado varias veces el tema del futuro, creo que nos vamos a ir a la explanada, la famosa explanada del recinto ferial, conocida por los Verdiales y por la fiesta mayor de los Verdiales del 28 de diciembre, para hablar de esa proyección al futuro, si te parece bien, de tu puerto de la Torre, que hoy es también nuestro puerto de la Torre. Bueno, aunque el futuro empieza por allí, por perspectiva, Sí. para eso tenemos un cámara maravilloso que sabe lo que es el zoom, lo vamos a poder ver justo desde la pequeña colinita que hace el aparcamiento. Pues vamos para allá. No podíamos dejar de visitar esta zona, que es la explanada, que más habitualmente conoce mucha gente por el mercadillo, por venir a la fiesta mayor de los Verdiales. Y hoy yo la quería visitar con Sergio, que tú me vas a dar una perspectiva muchísimo mayor que de la que tienen muchos malagueños y malagueñas y de la que tienen muchos dirigentes de los malagueños y malagueñas. Esto no deja de ser un llano. No tiene nada más, cualquiera diga, hay que ver Puerto de la Torre que están enseñando. Es verdad que el puerto tiene un montón de rincones preciosos. De hecho, fíjate, voy a aprovechar. Suso de Marcos, a quien antes mencioné, que ya sabéis que es un escultor maravilloso, está intentando crear un tejido cultural en el barrio y se ha puesto de acuerdo con la Junta de Distrito y con los centros educativos para crear un certamen de fotografía y de pintura que saque lo bueno del distrito, imágenes que sean capaces de mostrar la identidad del barrio. Y va a ser muy, muy interesante. Entonces, si te pones en este llano, tú dices, qué pena con los rincones tan bonitos, las perspectivas, la naturaleza tan espectacular que hay en algunos lugares del barrio, ese entramado de callejuelas tan antiguas que hay en algunas partes de la barriada, venirnos a este llano. Bueno, este llano es muy significativo porque aquí se celebra el mercadillo del barrio. Aquí se celebra la fiesta mayor de Verdiales, justo donde estamos, ahora mismo. Aquí se pone la carpa. Sí, aquí estaba el público y a unos metros escasos de nosotros estaba el escenario y todas las pandas haciendo lo que saben, sus luchas y sus... aquí es donde está también la feria. Es uno de esos centros, de esos epicentros del encuentro del barrio como barrio, donde la gente hace Puerto de la Torre. Y además tenemos en este llano, mirando al fondo, condensado todo lo que es prácticamente este barrio. Si miramos hacia allá, hacia el norte, veremos el entramado de callejuela que casi va escalando por encima de las montañas y que le da la identidad a lo que ha sido este barrio en la antigüedad. Si miramos hacia el sur, veremos la torre y el inicio del barrio que corre paralelo a través de la carretera. Y si miramos hacia allá, hacia el noroeste, si yo no fíjate que el sol está allí, así que hablamos del oeste, tenemos aquellos montes vacíos que por desgracia, o por fortuna, nunca lo sabremos, dentro de poco no lo estarán. Porque ya hemos dicho que
el motor urbanístico de Málaga es aquella zona de allí. Málaga va a crecer necesaria y perentoriamente por allí, porque no tiene otro sitio por el que crecer. Y ahí es donde yo creo que los políticos tienen que aprender a mirar al futuro de verdad. Justo a pocos metros de aquí está la biblioteca en obras, que llevamos varios años en obras, que es ese ejemplo perfecto de cómo muchas veces cuando se gestiona no se gestiona con visión de futuro. Un barrio con 30.000 habitantes no puede tener un cuchitrilito de biblioteca y cuando el barrio va creciendo tienes que seguir aumentando las dotaciones. Y en este caso yo creo que los políticos tendrán que darse cuenta de que Málaga, la Málaga del futuro, la Málaga que vamos a conocer o que conocerán nuestros hijos dentro de... La Málaga en la que van a vivir nuestros hijos dentro de 30 años, va a ser una Málaga mucho más parecida a una gran urbe, que tendrá su zona metropolitana, ese cinturón que rodea a la ciudad tradicional. Y la Málaga metropolitana, queridos, va a estar allí, aquellos montes que ahora están vacíos y que dentro de mucho tiempo no lo estarán. El ayuntamiento tendrá que enfocar, y los gobernantes de turno que vayan pasando, el puerto de la Torre como lo que es la llave de la Málaga nueva, de la Málaga del centro, de la Málaga que todos conocemos, se pasa por aquí para llegar a la Málaga que será. Si tú tienes unos dedos muy fuertes, pero el resto del brazo no tienes musculatura, pues al final el conjunto será débil. Entonces, si aquella zona crece y la dotan de muchas cosas, pero no se acuerdan de mantener la salud como barrio de esta enorme extensión de terreno, que no solamente tiene una historia dilatadísima, que no solo tiene un tejido, una identidad, incluso un poderío económico a través de la hostelería, si no se dan cuenta de que no solamente basta con eso, sino que tienen que seguir fomentando el crecimiento del puerto de la Torre como lo que de verdad es, va a ser el alma de la Málaga que viene. Quizás los gobernantes no se han dado cuenta de eso, pero Málaga va a crecer por aquí. Entiendo que no se puede desvestir a un santo para vestir a otro y que no van a dejar a otros barrios sin nada, pero si de verdad hubiera planificación de futuro, se darían cuenta de que, teniendo en cuenta que Málaga va a crecer por aquí, el barrio que necesita, creo, inmediatamente, desde ya, si no queremos que el futuro nos pille en pantufla. Prevenido, claro, como nos ha pasado otra vez. Si no queremos que... Algo parecido a lo que ocurrió con el centro, con el boom, con la eclosión de lo de las luces, que lo único que ha demostrado es que no ha habido una planificación o un orden de crecimiento, no ha estado planificado ese crecimiento y nos ha explotado en las narices. Creo que puede ser algo muy parecido a lo que puede ocurrir aquí si no se dan cuenta de que el puerto de la Torre dentro de 30 años va a ser la llave del pórtico de entrada a la Málaga antigua. Y este va a ser el principio, si queremos verlo así, de la nueva Málaga que va a explotar de puertas afuera. Es fundamental que se den cuenta de eso. Es que es importante hacer políticas más allá de 4 años. Claro. Y eso es muy complicado. Y aquí estás hablándome tú de 30. Claro, claro. Hombre, ten en cuenta que tampoco hace tanto. Yo hace 10 o 12 años, toda la zona de Soliva, eso que se dice tradicionalmente de yo he conocido esto siendo campo, pues sí, lo hemos conocido siendo campo y ya no es campo. Ahora hay bloques y bloques y bloques y los están dotando de cierto tejido. Bueno, hay centros comerciales, hay evidentemente las zonas van creciendo y se van poblando, pero creo que para que aquello sea un sitio fuerte, hay que dotar. Mira, el Puerto de la Torre necesita una biblioteca que la están terminando, a veces la terminan, que sea sólida. Un tejido cultural que imbrique, vertebre, ¿no? Claro, que vertebre toda la vida del barrio, que sea poderoso. Necesitamos una sala de exposiciones donde los alumnos de los centros educativos, que son miles, puedan exponer sus trabajos, puedan tener un sitio de encuentro. Necesitamos la piscina municipal, que inexplicablemente sigue ahí en un limbo sospechoso y, en cualquier caso, lamentable desde el punto de vista político y social. Necesitamos que haya mejores transportes, que un estudiante del Puerto de la Torre no tarde 40 minutos en llegar a la universidad, que casi andando llega antes, o que en días de tráfico, que ya sé que eso hay cosas que no podemos pedir a la luna, no se puede pedir solucionar aquello que es insolucionable, pero es cierto que no se puede tardar casi una hora en autobús de aquí al centro de Málaga en momentos del día de mucho tráfico. Momentos de la punta, Claro, sí. entonces el Puerto de la Torre yo creo que se ha convertido, y al menos deberían verlo así, en el verdadero reto para los políticos que piensen en la Málaga de dentro de 30 años, porque tiene muchas cosas de solucionar. No hay un mercado. No hay un mercado de abastos aquí, es cierto, no hay mercado. Y estamos hablando de un barrio que tiene una población
que es estratosférica. Si estamos hablando de un barrio que el censo normal del barrio es superior al de algunas capitales de provincia española. Entonces, que no haya un mercado es muy significativo, ¿no? Son pequeños detalles. Son mucha infraestructura. Claro, lo mismo que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento tendrán que ir planteándose el tema, por ejemplo, de las instalaciones educativas. Evidentemente, el Puerto de la Torre va a seguir creciendo hacia allá y va a aumentar exponencialmente el número de alumnos de la zona. Es una llave que puede abrir el futuro de la ciudad y que, como cualquier llave, tiene que conservarse bien para que abra las puertas. Si no cuidas este cimiento del cual puede crecer la Málaga que viene, quizás aquella no tenga buena salud. Pues no sabes cuánto te agradezco, Sergio, que nos hayas dedicado tu tiempo, además en unas fechas tan complicadas como esta, para explicarnos tu casa, para darnos a conocer tu casa y de una forma de la que no hubiéramos tenido mejor forma de conocer que contigo. Si me lo permite, les quiero mandar un abrazo muy fuerte a Álvaro Siles, que también me hubiera gustado tenerle hoy aquí, pero que... él es quien tendría que haber estado aquí porque conoce la historia del barrio. Pero que seguro estará en la próxima contigo. Sin duda, hombre. Y con más compañeros, a ver si con Suso, a ver si conseguimos... por darle voz a ese... Ahí el Puerto de la Torre tiene además una legión muy curiosa que la gente no conoce, de artistas, de gente muy importante en muchos ámbitos, que viven aquí, que residen aquí y que además están interesados en hacer de este lugar un lugar de referencia. Y estamos trabajando en eso, vamos a intentarlo. Pues hay muchas más cosas que contar, ¿eh? Quiero dar esa noticia. Hay infinidad de datos históricos, que ya te he contado off the record, sí, que no soy la persona más indicada para contarlo, pero que son de verdad auténticos tesoros de la arqueología. Como hay algunas publicaciones en cierne, vamos a esperar a que salgan y hacemos un Puerto de la Torre 2, como merece la zona. ¿Te parece? Eso espero. De verdad, muchísimas gracias. A ti. Es un placer Siempre hablar contigo, de verdad. Y gracias a ustedes por vernos y por pasear por Málaga con nosotros, en este caso hoy por el Puerto de la Torre. ¿Dónde iremos la semana que viene? Tienen que quedarse a verlo.